Hola a todos, bienvenidos al canal de YouTube de La Locura de Bielsa. Todo hace indicar que a lo largo del día de hoy o como mucho mañana se va a hacer oficial el fichaje de Rafinha, del jugador brasileño, por el Fútbol Club Barcelona a cambio de, según se anticipa, un mínimo de 65 millones de euros. Ya hemos hablado en otros vídeos y en algún directo sobre la conformación de la plantilla del Fútbol Club Barcelona en una situación económica, la verdad, absolutamente excepcional, pero que a base de vender el futuro patrimonio del club se ha conseguido dinero para financiar la compra de nuevos elementos interesantes para esta nueva plantilla, una nueva plantilla que va a llevar el sello de Joan Laporta y que me imagino yo que debe de ser del completo agrado de Xavi, porque se supone que son inversiones que se hacen a futuro y contando con alguien tan importante para el club como es Xavi Hernández. En cuanto a Rafinha, es un buen jugador, las cosas como son, es un jugador, es cierto, de un desarrollo tardío, que aunque es brasileño, su carrera en Brasil es meramente anecdótica, porque es uno de estos jugadores que al contar con un pasaporte comunitario, en su caso el italiano, por temas familiares, saltan a Europa muy rápido. De hecho, pasó primero por Portugal, por el Vitória Guimarães, luego de ahí dio el salto a Francia y ahora, después de jugar un par de temporadas en el Leeds United con 25 años, ha conseguido tener 9 internacionalidades con Brasil. Claro, todos estos números encima de la mesa dan un jugador, de desarrollo tardío, pero es un jugador que ha pasado por las manos de Marcelo Bielsa, que ha conseguido un rendimiento mayor del que venía teniendo tanto en Portugal como en Francia, que ha sido una de las figuras en estas temporadas del Leeds United y uno de los jugadores más deseados dentro del contexto de la Premier League. Ahora, es un jugador que ha hecho 10 goles en Premier sin ser un goleador, sin que sea eso, digamos, una de sus principales características. Ha dado 3 asistencias, es un jugador de banda derecha, absolutamente de banda derecha, zurdo, encarador, regateador, muy rápido, que puede tener una destacada velocidad en largo, pero que también en corto es capaz de sacar mucha ventaja. Es un jugador que tiende al caos, que tiende a hacer en cada jugada lo que entienda que la jugada necesita. Eso evidentemente tiene sus partes buenas y sus partes malas. Es un buen jugador, Rafinha, las cosas como son. La pregunta está en: ¿son 65 millones de euros en el contexto de mercado que estamos teniendo, donde no hay dinero, donde es difícil hacer según qué tipo de fichajes? Es un jugador por el que poner esa cantidad de dinero hoy en día, además, y como luego veremos con la pizarra, teniendo a Ousmane Dembélé, que todo hace indicar que va a renovar. Está ahí la cuestión y está ahí la pregunta. Evidentemente, yo no tengo una bola de cristal para sentarme aquí y deciros va a funcionar muy bien o va a funcionar muy mal. Sí que pienso, y me remito a sus datos, que es un jugador que ha dado 54 asistencias a tiro la temporada pasada. ¿Qué es una asistencia a tiro? Bueno, es un pase con éxito que deja a un jugador en posición de disparar, pero que luego el jugador, por lo que sea, o dispara mal o pasa algo y eso no acaba en gol. Pero la asistencia está de la misma manera, son 54. Es un dato muy interesante. Claro, de esas 54 solo 3 terminan siendo goles. Lógicamente, jugando en el Barcelona, esos números van a crecer porque no es lo mismo asistir a los delanteros del Leeds United que asistir a los delanteros del Fútbol Club Barcelona. Y no olvidemos que para lo que pretende Xavi es un jugador que puede ser interesante porque, ya os digo, tiene mucho regate, tiene capacidad para encarar, supera líneas, además es un pasador correcto, no es un jugador absolutamente asociativo, pero me parece que desde esa banda puede generar muchos problemas a las defensas contrarias y yo no creo que el dilema sea solo la calidad individual que pueda tener Rafinha en un momento dado, o si es un jugador que verdaderamente con estos números que estamos poniendo encima de la mesa amerite una inversión de ese calibre, estando el club y estando el mercado como está. No es solo eso, sino el contexto que se va a encontrar, lo que está
generando el Barcelona en cuanto a esta conformación de plantilla y en cuanto al modelo de juego que quiere proponer Xavi. Para lo que hemos visto esta temporada pasada, es un juego que tiene mucho que ver con lo que siempre ha propuesto el Barcelona, con este juego de posición, de toque, y es posible que Rafinha se encuentre en muchas ocasiones con defensas muy cerradas, con entornos a los que es difícil atacarles y que buena parte de su arsenal, que obedece a buscar espacios a la espalda de los defensas, al verticalizar, un poquito de contragolpe, no lo vaya a poder encontrar con tanta facilidad en el Barcelona. Pero ahí está el verdadero mérito, ¿no? Adaptarte a ese tipo de fútbol, demostrar que eres capaz de transformarte, de no explotar tanto quizá los carriles de fuera y la espalda de la defensa, sino también ser un poquito capaz de meter en tu juego ese carril interior que ya lo tiene, pero ya lo tiene en un contexto muy diferente, que es el del Leeds, y que ahora pues a lo mejor va a tener que adaptarse un poquito más, y vamos a ver si de entrada es posible que le cueste. ¿Es un buen jugador? Es un buen jugador. Me parece que es un nombre acertado sin tener en cuenta el contexto para esa posición. Sí, tengo mis dudas en cuanto a que esa inversión se vea justificada. Me parece que ha obedecido al interés de Chelsea, de Arsenal por el jugador, y eso ha encarecido mucho la operación. No me gusta que el intermediario, que la gente sea Deco, eso no me ha gustado del todo. Y me gustaría que pasáramos a la pizarra para explicaros un poco la disposición de las piezas en ataque que tiene Xavi en este momento dentro de lo que es la plantilla del Barcelona, para analizar si hay esa superpoblación que parece. Bien, pues aquí estamos en la pizarra, veis la disposición táctica que yo creo que va a abordar Xavi para esta temporada con los jugadores que ahora mismo se supone que van a formar parte de ella. Ya os digo, estamos a día 13 de julio. Si veis esto después, entended que es posible que las cosas cambien, que se firme a alguien o que haya alguna salida, y por lo tanto el valor de esta visión se vea, bueno, severamente afectado. Este es el 11 que yo pondría si fuera Xavi Hernández, que es un 11 con Ter Stegen en portería, con Jordi Alba, Araujo, Piqué, Dest, Busquets, Pedri, Gavi, Ansu Fati, Aubameyang y, de momento, Rafinha. Y ahora explicaré. Evidentemente, este es un 11 tipo, es un 11 sin lesiones, es un 11 que puede tener alguna variación, porque podríamos hablar, por ejemplo, de que Piqué saliera y entrara Eric García. En fin, se pueden ver otro tipo de escenarios, o incluso Christensen, al que no quiero poner como titular hasta no verlo funcionar en lo que es el contexto Barcelona. Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa en este vídeo no es tanto la defensa ni el centro del campo como la parcela ofensiva. Para mí, de lo que tiene ahora mismo plantilla el Barcelona, Aubameyang, que es el mejor delantero centro, el que mejores números ha hecho, el más protagonista, y yo creo que el que mejor ha resuelto las situaciones que se le han presentado. Ansu Fati es un fenómeno. Ansu Fati tiene que jugar, es el siguiente gran jugador, no lo digo yo, está señalado así por la institución, y me parece que es una pieza sobre la que se va a construir el Barcelona. Por lo tanto, salvo lesión, salvo sanción, Ansu Fati va a ser titular en este Fútbol Club Barcelona, y esa pieza, ya os digo, salvo lesión o sanción, esta parte del campo y de la alineación va a ser para Ansu Fati. Por lo tanto, por izquierda deberíamos buscar únicamente un suplente, alguien que pueda jugar los partidos que se espere que no juegue Ansu Fati, no una competencia directa, ¿no? Y por el otro costado tenemos a Rafinha, ¿no? Ahora, tenemos este problema. Ousmane Dembélé es un jugador que ahora mismo, según estoy grabando este vídeo, que es la mañana, ya os digo, del día 13 de julio, todavía no ha renovado. Ayer se lo vio en las instalaciones del Barcelona, por lo tanto todo hace pensar que va a terminar firmando esa renovación. Y si Dembélé firma, esto es un problemón, porque Ousmane Dembélé es mucho, pero mucho mejor jugador que Rafinha. Y eso no quiere decir que Rafinha sea un mal jugador, eso quiere decir simplemente que Ousmane Dembélé es un tipo ambidiestro,
Es un tipo que alcanza la misma velocidad en corto que en largo, que desequilibra, perdón, hacia los dos costados, que te puede hacer este movimiento, que te puede hacer este movimiento, que te puede hacer este, que en algún momento incluso te puede jugar por la otra banda y te puede hacer exactamente los mismos movimientos, ¿no? Técnicamente hablando, Dembélé es una locura. Yo no he visto demasiados jugadores con esa capacidad de conducción. Más que correr, parece que patina. Es un jugador muy bueno y que no creo que tenga la fama que merece. Me parece que todo lo que ha pasado extradeportivamente hablando le ha afectado mucho. Y yo lo considero justo, ¿eh? No me meto ahí. Ahora, estas no son las únicas piezas que tiene Xavi. No nos olvidemos de Braithwaite, porque él sigue ahí. Y me imagino que como potencial suplente o quinta opción o algo, pero sigue perteneciendo a la plantilla del Fútbol Club Barcelona. Tampoco hay que olvidarse de Memphis Depay. Memphis Depay es un jugador que en muchos casos ha jugado en punta. Yo ya os expliqué que es un jugador que me gusta más entrando que no estando y por lo tanto es válido para estas dos posiciones. Principalmente sería mejor en esta, pero no vas a tener a Memphis Depay, internacional absoluto por Países Bajos, con un salario importante, como suplente residual del que tiene que ser el dueño absoluto de esa posición por cultura de club, si queréis, que es Ansu Fati, ¿no? Sería muy raro, ¿no? Pero es que además tenemos a Ferran Torres. Ferran Torres es un jugador que puede jugar por la izquierda, puede jugar por derecha. A mí me gusta más por la banda derecha. Es verdad que incluso en el City llegó a jugar en punta. A mí me gusta mucho más por esta parte. Puede desempeñarse también por aquella otra, pero yo lo prefiero por aquí. Vemos ya cierta sobrepoblación, ¿no? En esta parcela, y si uno se mete en cualquier medio de comunicación, hoy no solo hablan de la llegada, ya os digo, de Rafinha, que yo le he puesto el 26 sin tener ningún tipo de idea sobre qué dorsal va a poder llevar. No, es que además todo hace indicar que el Barcelona va a hacer un esfuerzo muy importante para traer a Robert Lewandowski. Y aquí yo ya me he perdido, porque yo soy muy partidario de que los equipos, y más aquellos que van a jugar competiciones europeas, Copa del Rey, Supercopa, Liga, tengan las posiciones de ataque desdobladas, porque en cualquier momento alguien se lesiona, hay una sanción y por lo tanto tener jugadores de sobra puede venir muy bien. Pero el asunto es que aquí no hay ningún jugador que no sea Martin Braithwaite que no tenga la vitola de titular, porque Depay cuando llegó fue titular y yo no creo que vaya a esperar ser suplente y ya está. Yo creo que él incluso se tiene que considerar titular. Ansu Fati, 3/4 de lo mismo. Aubameyang lleva 6 meses. 6 meses en Barcelona, llegó de urgencia desde el Arsenal y ahora le van a fichar a un viejo conocido como es Robert Lewandowski, que evidentemente si llega a Barcelona va a ser titular absoluto y por lo tanto no sé qué minutos va a jugar Aubameyang. El asunto de Aubameyang en banda yo creo que ya pasó a mejor vida hace un tiempo, ¿no? Pero incluso si juega Aubameyang en banda ya me diréis en qué banda puede jugar, ¿no? Pero si llegamos a la banda derecha, el asunto se pone más peliagudo todavía porque Ferran Torres llegó al club hace unos meses a cambio de una millonada y tiene que jugar. Es titular absoluto en la selección española, es un jugador que no creo que vaya a aceptar ser relegado ya de entrada. Ousmane Dembélé es el fichaje más caro de la historia del Barcelona. Es un jugador, ya os digo, que no lo tengo que presentar porque ya sabéis que a mí me encanta. Y si firma la renovación, yo creo que la va a firmar posiblemente aceptando unos términos económicos a la baja, pero no unos términos en cuanto a minutos, porque no creo que Dembélé vaya a aceptar eso. Y si Rafinha termina llegando por 65 millones de euros, exactamente lo mismo. Por lo tanto, a mí me parece que hemos de entender esto como una cuestión, si queréis, de entender cómo debe funcionar el Barcelona y qué es lo que quiere Xavi, ¿no? Aquí vamos a poner un 11 tipo de cualquier equipo que se pueda enfrentar al Fútbol Club Barcelona, principalmente, bueno, pues en un 4-4-2, como estamos viendo. No vamos a entrar en la parte de la creación de juego ni en los defensas, no.
A mí lo que me interesa es destacar las cualidades que pueden aportar los principales elementos que tiene el Barcelona ahora mismo, sacando a Lewandowski porque, bueno, es un jugador que no necesita ser presentado y que yo creo que si el Barcelona lo termina firmando va a ser titular de manera absoluta. Y me parece algo bastante curioso el asunto de Rafinha, porque si ponemos a Rafinha a un lado y hablamos de las opciones que ya tiene el Barcelona en la banda derecha, nos vamos a fijar que, sobre todo, Ferran Torres es un jugador que te puede jugar muy bien desde aquí, desde lo que es la amplitud en esa banda, porque es un jugador que te puede dar perfectamente continuidad. Perdón, que esto es una curva. Te puede dar perfectamente continuidad por este sector y te puede también lanzar esa diagonal, además de que es un jugador que al jugar a pierna natural también en un momento dado, vamos a ponerlo en un color más clarito para que se vea mucho mejor, te puede poner un balón de ese estilo. Por lo tanto, la presencia de Ferran Torres te soluciona bastantes asuntos, en tanto te puede, como decimos, progresar por banda, te puede trazar una diagonal o te puede sacar centros a un posible rematador. ¿Cuál es el siguiente asunto que tenemos que tener en cuenta? Que si Ferran Torres no está jugando, el que va a jugar es Dembélé. Y entonces Dembélé es un jugador que es ambidiestro, como sabemos, que evidentemente te puede jugar así, te puede jugar así, te puede jugar así. Y además no es un jugador que tenga un centro a lo Ferran Torres, ¿no? Que tenga ese centro, digamos, de este estilo. No. En el caso de Dembélé, más bien es un centro en la otra dirección, con otro tipo de comba, pero también muy interesante. Por lo tanto, vemos que Ferran Torres y Dembélé son jugadores muy diferentes que pueden ser complementarios para Xavi. Rafinha no. Rafinha es un jugador en este sentido muy parecido a lo que puede ofrecer Ousmane Dembélé. Es un jugador que difícilmente lo vas a ver actuando de inicio aquí. Es un jugador que pertenece a esta zona, al que le interesa tener un lateral, que pueda ser, por ejemplo, Serginho Dest, que sea el que se encargue de dar la amplitud por esta parcela para que Rafinha pueda actuar. Pero Rafinha es un jugador que actúa desde más atrás. Voy a dejar unas imágenes del mapa de calor de Rafinha comparado con el de Dembélé. Rafinha no actúa aquí. Es un jugador que le interesa mucho más jugar en esta posición. Y si juegas aquí en el Barcelona tienes que superar ya una línea y dos líneas. Y eso ya es muy difícil. Evidentemente, Rafinha en un momento dado puede hacer esta carrera, pero no es la mejor. No, él no te va a dar el mejor rendimiento llegando a esa línea de fondo. Muy por el contrario, Rafinha brilla mucho más cuando juega aquí, no tan pegado a la banda, sino un poquito más metido hacia adentro, donde él sí que puede sacar este balón. Un balón muy interesante, además. Pero es que si hablamos en cuanto a la progresión, no solo al balón que pueda poner, sino a la progresión que él puede tener, es un jugador donde aquí ya sí nos interesa mucho, porque te puede ser muy vertical, muy punzante, puede trazar una diagonal más o menos media o incluso puede meterse mucho más al medio, pero es un perfil diferente a lo que vemos ahora mismo en el Barcelona, que yo creo que va a necesitar de otras condiciones, de otro juego, y no sé qué va a hacer Xavi para compenetrar a tres jugadores como son Rafinha, Ferran Torres y Dembélé, que en principio parten con la vitola de titulares, o que yo creo que se tienen que sentir de esa manera, pero en esa posición solo va a jugar uno. Y la verdad estoy deseando que arranque la temporada para ver qué es lo que propone Xavi. Seguro que tiene un plan y seguro que hay algo trazado, porque para mí el ataque del FC Barcelona ahora mismo, a día 13 de julio, está sobrepoblado. Y esa inversión de Rafinha, que es un buen jugador, ojo, que es un jugador peligroso, que es un jugador que va a aportar muchas cosas,
quizá había que hacerla en otro sector del campo. No se sabe qué va a pasar con Frenkie de Jong, si se va a terminar yendo. Ahí habría que ver un poco de buscar una alternativa en esa posición. Yo no sé si Christensen por sí solo es capaz de solucionar esos problemas que tiene la defensa del Barcelona. Se habla de Jules Koundé, en fin. Vamos a ver qué es lo que nos va deparando el futuro inmediato del Barcelona. Y nada, muchísimas gracias por estar al otro lado, por seguir el canal de YouTube de La Locura de Bielsa, y nos vemos en la siguiente edición. Un saludo.